Saludos. En esta ocasión vamos a trabajar con listas, ¿no? La lista es uno de los elementos básicos para trabajar en Wolfram. Todo es una lista. Entonces, bueno, abramos nuestro archivo con el que estamos trabajando. Curso. Entonces, habíamos visto, bueno, una explicación sobre el menú, funciones, ¿no? Ahora vamos a trabajar con listas, ¿no? Entonces, sección, vamos a crear una nueva sección para listas. Ya. Entonces, antes que nada tenemos que distinguir entre paréntesis, corchetes y llaves, ¿no? Entonces, los paréntesis, bueno, antes aquí vamos a poner al 7 para escribir como texto, ¿no? Antes de trabajar con listas, debemos distinguir el uso de los paréntesis, corchetes y llaves. Entonces, los paréntesis se utilizan como agrupación, como símbolos de agrupamiento de objetos, ¿no? Los corchetes, en cambio, como para los argumentos de las funciones, y las llaves para indicar, para definir la lista. Entonces vamos a escribir eso. Item, ¿no? Entonces, los paréntesis se utilizan para agrupar objetos, ¿no? O expresiones, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir una sumatoria, ¿no? Vamos a ver en una paleta, el asistente de clases, vamos aquí a incluir una sumatoria, ¿no? A ver, veamos acá, calculadora, el símbolo de la sumatoria, ¿no? Aquí está la sumatoria, ¿no? Vamos a una sumatoria de i igual 1 hasta n, ¿no? Y aquí vamos a poner i y ahí vamos a poner los paréntesis, ¿no? Y dentro vamos a poner i más 1, por ejemplo. Desea evaluar las celdas de inicialización, bueno, el set directory, acuérdense, ¿no? Entonces, bueno, la sumatoria igual a 1 hasta n de i por i más 1 se puede escribir como un tercio de n por 1 más n por 2 más n. Entonces, este era el uso de los paréntesis. Utilicemos ahora los corchetes, ¿no? Item. No, los corchetes, escribí con minúscula allá arriba, ¿no? Los corchetes se utilizan como argumentos de las funciones. Vamos a poner ejemplos también. Digamos, calculemos el seno, ¿ya? De aquí pongamos la fracción, ¿no? Vamos a ver la paleta, asistente de clases, la fracción. Este lo escribe de esa manera. Vamos a una que la escriba arriba y abajo, ¿no? Comandos básicos tal vez. Acá está. Está en composición tipográfica, ¿no? Seno. Y ahí vamos a escribir el símbolo pi. Ya. Debe estar aquí. Pi. Pero ese pi tal vez no me coja, ¿no? Veamos aquí abajo. Pi medio. A ver si coge seno de pi medio. No, no me cogió. Este símbolo pi es símbolo como de texto. Vamos nomás. Escape, pi, escape. Este sí. Ya. Seno 90 grados es 1. Entonces, ahí está la distinción entre paréntesis y corchete. Y por último, lo que nos interesa, item, afiliación, item, no, las llaves
se utilizan para definir listas. Por ejemplo, una lista edades puede ser, ¿no? La lista de edades o la lista de edad, ¿no? Edad, pongámosle, ¿no? Edad. Aquí ponemos ciertas edades, ¿no? 45, 28, 37, 53, 49, 24. Entonces estas son las edades. Entonces si yo le pongo punto y coma, ya lee la variable, ¿no? Es la variable de edad, ¿no? Pero no muestra en pantalla el resultado de la lista. Entonces las listas se definen, ¿no? Entre llaves y separadas por comas, podríamos decir, ¿no? Entonces escribamos eso al 7 para escribir un texto. Ya, entonces, bueno, las listas se definen entre llaves y separadas por comas. Bueno, y los elementos separados por comas. Esos elementos separados por comas. Ya, entonces aquí démosle un formatito. Vemos aquí en paleta, asistente de escritura, podemos darle, ¿no? En escribir y formatear, démosle un fondo, un verde claro, pongámosle el marco, ya, ahí estaría, ¿no? Entonces eso como para distinguir las listas de los otros objetos. Las listas son un caso particular de los tensores, ¿no? Podemos escribir eso también al 7. Las listas son el caso más sencillo, el caso más simple de los tensores. Esto se usa en matemáticas, ¿no? Que son estructuras multidimensionales y voy a cerrar esto que me quita un poquito de espacio. Estructuras multidimensionales y de distinto tipo, ¿no? Entonces este es el caso más sencillo de la lista, ¿no? De una sola dimensión y del mismo tipo. Entonces este es el caso más particular. Entonces en varias dimensiones pues se hace una lista de listas, pero vamos a dibujar, por ejemplo, esta lista, un list plot, ¿no? Vamos a hacer el dibujo de la lista edad, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, cuando yo le pongo list plot de una lista sencilla, lo que hace es tomar el primer elemento, ¿no? En el eje X, el primer elemento, y el eje Y, la altura corresponde al valor de la variable, ¿no? O sea, el segundo elemento tiene de altura 28, ¿no? Y así. Entonces veamos esta función de list plot, qué opciones tiene. Entonces vamos a ver cómo se representa. Entonces este es el primer caso, no list plot, ¿ya? Entre llaves está una lista, ¿no? Y1, Y2, Y3. O sea, aquí, bueno, aquí escribí list plot edad, pero así como escribí edad, puede haber ingresado a la lista directamente, ¿no? Entre llaves hay 45, 28, ¿no? Podría ver. No estaría bien que yo hiciera esto, ¿no? List plot, y aquí pongo los números, ¿no? Por ejemplo 28, 45, 57, no.
no le va a dar nada, ¿no? Porque lo que quiere es una lista aquí adentro. Entonces una lista tiene que definirla con las llaves, ¿no? Y ahí sí lo hace. Entonces ahí tenemos el gráfico de lista de la edad, ¿no? De esta manera. Entonces dibujó 1y1, los pares ordenados, ¿no? 1y1, 2y2 y así. Si yo en cambio escribo listas que se componen de dos dimensiones, x1y1, x2y2, pues grafica las coordenadas de esos puntos. Veamos un ejemplo. Ya. A ver, hagamos un list plot. Ya. Y aquí tenemos que poner los puntos, ¿no? Ya. Primero una lista y aquí los puntos, ¿no? Aquí escribo el primer punto, coma, el segundo punto, coma, el tercer punto, coma, y así, ¿no? Ahí adentro todas las coordenadas. Entonces vamos a escribir unas coordenadas aquí. Por ejemplo, X, digamos que voy a graficar pesos en el eje X y estaturas en el eje Y. Digamos pesos en kilos. Digamos que alguien pesa 80 kilos, ¿ya? Y mide 1,70 m, ¿ya? Y otra persona pesa 65 kilos y mide 1,5 m. Que otra persona pesa 78 kilos y mide 78 kilos, mide 1,8 m. Otra persona mide 1 metro, pesa 50 kilos, ya, y que mide 1,50 m, ya. Y otra persona pesa 55 kilos y que mide 1,60 m, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces ha graficado los pares ordenados: 50 con 1,50, 55 con 1,60 y así, ¿no? Esa sería la segunda representación de la lista, ¿no? Ahora acá hay otro que son conjuntos de datos, ¿no? Ya. Entonces aquí están los detalles, aquí hay ejemplos, ¿no? Bueno, aquí es un poco confuso esto, ¿no? Porque aquí hay funciones anidadas. Por ejemplo, el rango del 1 al 25, bueno, los 25 primeros números primos, y ahí hace un gráfico de eso. Entonces, en realidad lo único que nosotros queremos ver ahorita es el listplot, pero esto nos puede confundir un poco, esto que está aquí, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, aquí veo el plot style, el tamaño del punto, ¿no? Está medium, ¿no? Plot style. Acá bueno, acá el label es etiquetado, ¿no? Etiquetado los gráficos, ¿no? Access label automático, le he puesto, mire, aquí quantity para medidas, ¿no? Esta quantity le he puesto en centímetros, ¿no? Centímetros la medida, ¿no? Y en el eje que le ponga automático, entonces le pone la medida a la cual está, ¿ya? Veamos entonces aquí en los detalles de la función listplot, ¿no? Y el listplot es conocido como el gráfico de puntos cuando se da una lista de alturas, y es conocido como scatterplot cuando se da pares de coordenadas. Ya, bueno, entonces a esta listplot se la conoce como gráfico de puntos, dice ahí, ¿no? Entonces vamos a ponerle ahí un item, ¿no? Gráfico de puntos, ya. Bueno, entre paréntesis le podemos poner point plot, ya, points plot, tal vez. Y el de acá, cuando se le da las coordenadas, a este ya no se llama gráfico de puntos, sino que se le llama scatter plot, que es el gráfico de dispersión, ¿no? Item, este es el gráfico de dispersión.
entre paréntesis, le podemos decir que se llama scatter plot, el gráfico de dispersión. Entonces, aquí tenemos. Entonces, mire, esta es una lista de listas, ¿no? Donde la primera coordenada representa el X y la segunda coordenada representa el Y, ¿no? Ahí tenemos aquí 1Y1, aquí 2Y2 y así. Entonces los valores pueden llevar quantity. Recuerde que aquí tenemos las cantidades y la unidad, ¿no? Centímetros, metros, y después usted puede graficar en el eje la unidad, ¿no? Y puede hacer cálculos también con las listas, ¿no? Para física, ¿no? Si usted quiere calcular fuerza, es igual a masa por aceleración, y usted tiene diferentes masas, usted define cantidad a las masas, le pone la unidad en kilos, la aceleración se la pone en metros cuadrados, y cuando hace la operación de multiplicar la lista por la constante, le va a sacar la fuerza en newton, ¿no? Entonces around es para redondear, y está con la incertidumbre, ¿no? Entonces si pone around x y una incertidumbre, pues va a graficarle así. Y en intervalos también, x mínimo, x máximo, ¿no? Entonces, a ver, veamos si podemos utilizar estos detalles, ¿no? Quantity, around, intervalo. Veamos aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos list plot, edad, ¿no? Ya, esta edad. Vamos a ponerle ahí quantity, ¿no? Quantity, la lista y la unidad, ¿no? Bueno, aunque aquí está definido de otra manera, el XY y la unidad, XY y la unidad. Veamos si lo podemos hacer. A ver. Quantity, abro el corchete, ya. Acá cierro el corchete, ¿no? Pero antes de eso tengo que ponerle ahí coma y la edad en years. Ahí. Interpretando unidades year. Ahí interpretó. Ya. Está en years. Y acá el list plot edad, ¿no es cierto? Y en access, como decía ahí, access label automatic. ¿Ya? Ahí está, la edad en años. Entonces ahí le hemos representado la unidad en años, ¿no? Entonces around, vamos a un redondeo, un más y menos, ¿no? Entonces esto lo podemos usar aquí, puede ser, ¿no? Entonces el X y un redondeo, ¿no? Aquí puede ser a este 80, el peso. Bueno, en el eje X, podemos usar en el eje X y en el eje Y, ¿no? Digamos que este peso es 80 más menos 2, digamos, ¿no? Entonces vamos a ponerle around a este. Around, ¿ya? Abro corchete, ya. Entonces aquí le pongo 80, coma, y ahí está la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre para ese valor, digamos que es 3. ¿Ya? Cerramos. Ahí está. Entonces este es el punto, ¿no? Entonces en este peso de 80 kilos tiene una incertidumbre de más o menos 3, ¿no? Esa. Ya, cojamos otro valor, por ejemplo esta estatura de 1,82, o este que está mejor central aquí, este de 1,60. Esta estatura de 1,60, hagámosle también una incertidumbre, ya, 1,6, y ahí le ponemos la incertidumbre, digamos que es 0.3 de incertidumbre, ya, para ese valor. A ver, 1,6 y 0.3. 1,6, bueno, está muy alto, 0.3 no, porque da 1,9, es muy altísimo. Entonces bajémosle aquí, ponemos un 0 ahí, ahí se va mejor, ¿no? Entonces 1,63 el valor extremo, 1,63, y el valor inferior 1,60 menos 0,3, 1,57, ¿no? 1,57. Entonces ahí estaría usado around, un redondear. E intervalo, que es algo similar, ¿no?
x mínimo, x máximo. Aquí pongámosle un intervalo a este de 65 que está aquí, ¿no? A este valor. Se puede hacer con listas y con, ¿no? Intervalo. Entonces aquí tenemos que poner el mínimo y el máximo, ¿no? Digamos que el mínimo, que no es 65, que el mínimo es 62, coma, y que el máximo es 66. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? A ver, aquí me equivoqué en algo. Intervalo 62,66. ¿Para qué? No, me equivoqué. A ver, aquí solo era 65. Ahí sí está saliendo todo bien. Pero cuando escribo intervalo, entre llave me faltó, ¿no? Intervalo entre llave. Ya aquí. Intervalo. Ya. Abro y cierro. Y aquí adentro tengo que ponerle entre llaves, ¿no? Entonces, abro, escribo 62 que quería escribir, coma, y el que quería escribir el otro, ahí. Ahí sí. Ahí sí está el intervalo, ¿ves? Desde 62 hasta 66. Entonces, le promedió el valor entre 62 y 66, que es 64, ¿no? Aquí lo cogió el 64. Entonces hay diferentes maneras de representar puntos ahí, ¿no? Los valores X y Y. Entonces, las datas también pueden tener, dice, las siguientes formas de interpretaciones, ¿no? K1, Y1, K2, Y2, o sea, el valor es X, Y, ¿no? Entonces a C55 le corresponde 1,60, así. También pueden tener esa interpretación, ¿no? También pueden utilizarse en en otros programas, ¿no? Ahí adentro, ¿no? Ya, acá, bueno, las opciones, aquí están las opciones. Entonces, aspect ratio, que ya lo conocimos, access, que se muestra los ejes. Aquí veo este join, dice, si desea unir los puntos. Por defecto viene false, ¿no? Vamos a unir los puntos. ¿Cuáles puntos? El de acá puede ser, ¿no? Listplot, access label, automático. Me salió aquí. Este le puse para que me muestre el año. Y acá, bueno, join, decimos, ¿no? ¿Cómo es? Joined, unidos, joined, ¿ya? Y aquí hay true, false, false, true. Ahí le ponemos join, true. ¿Qué hizo? Unió los puntos con rectas. Eso hizo join. Bueno, si nosotros quisiéramos otras cosas, plot labels, plot leyes que ya hemos utilizado, temas de plot, ¿ya? Si nosotros quisiéramos suavizar estos extremos, ¿no? Podríamos utilizar la opción de interpolación, ¿no? Interpolation order, ¿ya? Y ahí ponemos el número, ¿no? ¿Qué pasa si lo ponemos en 0? ¿Ya? Interpolation order 0, no, o sea, va a tener una sola dimensión, ¿no? Entonces, este es el primer punto, ¿no? Este es el segundo punto. ¿Cómo llego de este punto a este punto? Con el orden de interpolación 0 me muevo en el eje X, bajo hasta el punto. Ahí. Vamos a un orden de interpolación 1, ¿ya? Lo hace con recta. Por defecto el orden de interpolación es 1, ¿no? Ya se mueven las dos dimensiones. Orden de interpolación 2, ya vamos con una ecuación cuadrática, ¿no? Y aquí va suavizando los puntos, ¿no? Y así. Entonces, una interpolación de orden 2, pues ya esta función ya la podría derivar dos veces, ¿no? 3, una función cúbica, y así, ¿no? La suavización de la curva, ¿no? Entonces, esto en la función listplot, ¿no? ¿Qué más dice acá?
la función listPlot, el rango de datos, si quiere usted especificar de dónde a dónde quiere, ¿no? Y así. Data range determina cómo son interpretados. Ya. Entonces el plot layout también tiene plot layout column. Ya, si usted quiere graficar dos gráficos en columnas, ¿no? O en row, me parece que aquí podemos hacer dos gráficos en row. Estos mismos los podemos hacer, ¿ya? Estos dos gráficos. Entonces, aquí están separados aparte, ¿no es cierto? Vamos a graficarlos juntos. Row, ya. Vamos a ver. El row, ¿cómo se usa este row? Ya. Entonces, así va a salir. Entre llaves, y usted le pone lo primero que quiere, coma, lo segundo que quiere y así, ¿no? Entonces aquí abre y cierra la llave y pone comas. Y ahí dentro tiene que escribir lo que quiere, pues, ¿no? Todo esto que está aquí, control C, vamos a pegar aquí, control V, y para la segunda, todo esto que está aquí, control C, para la segunda, control V. Ah, pero antes de eso pongámosle también joined, ¿no? Para que los una. Plot, coma, joined. Dese cuenta que todo empieza. Ahí está, ¿no? Bueno, este está un poco raro porque debía... ¿Qué orden está siguiendo, no? Está siguiendo el orden que yo le puse aquí. Bueno, joined, y también pongámosle un interpolation order para que suavice. 2. Ya. Ahí está. Entonces, ahora sí, copiemos y peguemos, ¿ya? Ya no es una función eso. Una relación. Control C. Control V, pero lo que queremos es graficar, ¿no? Ahí están los dos gráficos. Entonces el tamaño yo lo puedo manipular aquí, ¿no? O lo puedo especificar en la función. Entonces esos son los dos gráficos, ¿no? Aquí usted le puede poner plot label, plot legends, o los tamaños también los puede poner aquí. Entonces el primero te le puede poner como habíamos hecho, ¿no? Plot range. Bueno, entonces eso para la lista, ¿no? Como hemos estado trabajando, ¿no? Vamos a graficar listas, ¿no? Y si queremos calcular la longitud de la lista, por ejemplo, a ver, vamos un poquito más acá arriba, ¿no? Listas. Y aquí tenemos una lista, ¿no? La lista de edad. ¿Cuántos elementos tiene la lista de edad? Ya. Calculemos aquí, aquí vamos a calcular la longitud, ¿ya? De la lista edad. 6, o sea, tiene 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? ¿Cuál sería el segundo elemento de la lista de edad? Entonces, para llamar a los elementos, yo utilizo el doble corchete. 28 años es el segundo elemento de la lista de edad, ¿no? Entonces vamos a escribir eso, ¿no? Entonces para calcular la longitud, bueno, aquí está bueno, insertemos aquí un item, ya, pongamos cálculo de la longitud de una lista, y acá item. ¿Y qué estamos pidiendo aquí? Aquí estamos extrayendo elementos, ¿no es cierto?, de la lista, ¿no? Extracción o un llamado, ¿no? Extracción de... En realidad no lo estoy extrayendo, ¿no? Estoy llamando elementos.
selección de elementos, ¿no? De la lista. ¿Ya? Entonces ahí estoy llamando el elemento 2, no lo estoy extrayendo, porque sigue en la lista, pero es el segundo elemento de la lista. Si quisiera el último elemento de la lista, bueno, podría hacer lo siguiente, ¿no? Podría hacer edad, ¿no? Esto es en la lista, ¿no? Y quiero llamar al longitud, ¿no? De edad. Un poco raro, ¿no? Ya, a ver. Ah, ya, doble corchete. Ahí. Estoy llamando. Ya, es 24 años, ¿no? El elemento que está en la posición 6, básicamente, ¿no? Porque calculamos la edad, ¿no? La edad de la longitud. A ver, llamando elementos de la lista, ¿no? Entonces aquí tenemos que escribir esto. Tenemos que escribir que para llamar elementos, ¿no? Para llamar elementos de la lista se utiliza el doble corchete. Doble corchete. Ya, con un corchete no funciona. Entonces, doble corchete, abre. Y acá hagamos un espacito y cierra, lo ponemos ahí. ¿Ya? Y esto pongámosle en negrita, ¿no? Formato, tipo de letra, vamos ahí, negrita. ¿Ya? Aceptar. Ya, ahí está en negrita. O también puede haberlo puesto control B, parece que es, ¿no? O shift B, ¿no? Vamos a bueno, ahí estaría. Entonces, edad 2 funciona, ¿no? Ahora, aquí esto es un poco raro, ¿no? Si yo quiero contar de atrás hacia adelante, utilizo números negativos. Vamos a poner, ¿no? Texto, pongámosle aquí, al 7, ¿no? Para contar desde el último elemento hacia atrás, son números negativos. Números negativos. Ya, entonces aquí edad vamos a llamar de -1. Es el último elemento. Entonces -1 es, voy a contar de atrás hacia adelante, ¿no? ¿Cuál sería el -2 o el -3? El -3 sería el 53, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, acá. Entonces vamos a llamar a edad de -3. Utilice doble corchete, -3. 53 años. Es el último. Ahí, ¿no? Ya. Aquí está el gráfico de puntos, como estamos contando. Ahora utilicemos listas. Esta lista en una sola dimensión están aquí, ¿no? Ahora utilicemos listas en varias dimensiones. Ya, todo esto lo podemos escribir una dimensión, ¿no? Esta es sección. ¿Ya? Aquí vamos a escribir una subsección. Ya, listas en una dimensión. Ya, minimicemos ya esto, listas en una dimensión. Y ahora hagamos otra subsección con listas en varias dimensiones. ¿Ya? Listas multidimensionales puede ser. Multidimensionales, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir un texto al 7. Bueno, cuando a la lista de 2 dimensiones, podemos escribir aquí, a las listas de 2 dimensiones
se les conoce como matrices, ¿no? Bueno, una matriz no es más que una lista en dos dimensiones, pero también puedo tener listas en más de dos dimensiones, ¿no? Listas tridimensionales. Entonces vamos a escribir una lista, ¿no? Que tenga más de una dimensión. Entonces llamemos A, digamos. Bueno, en realidad las matrices se los conoce, se los designa con letras mayúsculas, ¿no? Pero las listas con letras minúsculas. Entonces vamos con letras minúsculas, ¿no? Llamémosle A y vamos a crear una lista que tenga dos dimensiones, una, bueno, y tres columnas, ¿no? Entonces en la primera podemos tener letras y números combinados, ¿no? No hay problema. Digamos que la primera tiene 2,1, ¿ya? La segunda vamos a ponerle menos 4,7,0. Y a esta tercera que está acá vamos a hacer esto. Aquí internamente vamos a poner una llavecita y vamos a poner aquí un 2.4, ¿ya? Coma. Aquí vamos a poner otra llave más y vamos a poner dos números ahí. Menos 1, coma, menos 2, ¿ya? Coma. Y vamos a poner otros numeritos ahí, 5,3. Ya, ahí tenemos esa lista. Esa lista tiene más de dos dimensiones, ¿no? En realidad no es un ejemplo de una matriz, ¿no? Porque la matriz es una lista cuadrada. En este caso no puedo ponerle una forma matricial a esto que está aquí. Veamos. A ver, pongamos matrix form. ¿Ya? Y aquí ponemos el último resultado. Recuerden que era porcentaje, el último resultado. Ahí está eso, ¿no? No sale, ¿no? Entonces aquí está la primera, la segunda, y dentro, ¿no?, de esto aparecen varios conjuntos, ¿no? Entonces, bueno, igual si lo cogió para forma matricial, cogió la primera y la segunda dimensión, ¿no? La primera y la segunda dimensión, y aquí quedó con otras dimensiones, ¿no? Entonces, ¿cómo hago los llamados de esos elementos ahí? ¿Qué sería, por ejemplo, la lista A y vamos a llamar al elemento 2? ¿Qué nos daría? Bueno, llamarlo al elemento 2 nos da este conjunto que está aquí, ¿no? Dentro del elemento 2, no, o sea, este es el elemento 1, el elemento 2 y este es el elemento 3, ¿no es cierto? Dentro del elemento 2, llamémosle al tercer elemento. ¿Cómo haríamos ahí? Ahí, bueno, ya vemos de la lista A. En la fila 2, digamos, coma, llamemos al tercer elemento de la dimensión. Ese sería el 0, ¿no? Entonces voy ingresando como de forma anidada, ¿no? Fila, columna y así con otras dimensiones, ¿no? Entonces en la primera dimensión tengo 1, 2 y 3. Tengo 3 elementos de la primera dimensión, ¿no? Vamos a llamar a la tercera, al tercer elemento de la primera dimensión. Y ahí vamos a ir ingresando, ¿ya? 3. Ya. Entonces, el tercer elemento es este que está aquí. Todo este conjunto que está acá, ¿no? Entonces, aquí está. Si dentro, bueno, dentro de después del 3, coma, aquí yo podría entrar a, el primer elemento me daría este resultado, el segundo elemento me daría este resultado, el tercer elemento me daría este, y el cuarto elemento me daría este que está acá, o el último elemento, si yo le pongo aquí menos 1, me daría el 3, ¿no? 3, que está ahí, ¿no? O sea, en el elemento 3 de la primera dimensión, el tercer elemento, ¿no? Este sería el primero, bueno, acá empieza, ¿no? Este sería el primero, el 2,4, el segundo, menos 1, menos 2, y el último, el 3. Vamos a llamar, a ver, el 3, el segundo elemento,
me da todavía un conjunto más. Y quiero este menos 2. Si quiero ese menos 2, ahí tengo que entrar al segundo elemento. ¿Ya? Ahí estaría, ¿no? O sea, es como anidado que va entrando. Eso el trabajo con listas, ¿no? Ahora si quiero, en la lista de edades, ¿no? Bueno, en la lista de edades ya no la tengo por ahí a la vista, porque estoy trabajando ya con listas multidimensionales. Pero bueno, puedo trabajar aquí, ¿no? Vamos a crear una nueva lista con algunos números o con unos elementos. Puedo tener imágenes, igual los elementos pueden ser multidimensionales. Creemos una lista, definamos una lista, ¿no? Igual, y aquí vamos a poner unos elementos. 1, 4, 3, 2, y letras también, ¿no? A, R, bueno, A sí está definido por ahí, ¿no? A es todo ese conjunto. Entonces, bueno. Eh, un E1, un E2, aquí podemos poner una imagen también, ¿no? Copiemos una imagen y peguémosla ahí. Documentos 2022, clases. Aquí estamos, ¿no? Veamos si por aquí vemos alguna imagen. Aquí está una imagen, ¿no? Portada. Aquí vemos una portada, logo, este loguito que está aquí. A ver, copiemos. Copiar. Ya, control V. Ya, ahí copió la ruta. Ahí copió la ruta, pero no es la ruta lo que yo quiero. Esto es una cadena de texto. Aquí yo quiero la imagen. Entonces tengo que abrirlo. Ya, ahí. Ahí copiar. Esto ahí. Control V. Ahí está la imagen, ¿no? Y puedo seguir añadiendo elementos, ¿no? ¿Qué otro tipo de elementos puede haber? ¿No? Una variable X. Bueno, aquí Y es ese número, ¿no? Esa es la lista. Ya, bueno, pongámosle punto y coma para que nos la muestre el resultado. Y quiero que me muestre los elementos desde el cuarto en adelante, ¿no? Entonces, quiero que me muestre los elementos, pues yo le puedo poner, a ver, lista desde el 4 y le pongo doble punto y coma y me muestra la lista desde el elemento 4 ¿ya? Me muestra la lista desde el elemento 4 en adelante, ¿no? Entonces ese doble punto y coma sirve para escoger desde ese momento hasta el final, ¿no? A ver cómo podemos escribir esto entonces. Listas multidimensionales se las conoce, bueno, las dimensiones se las conocen como matrices, ¿ya? Ese es un caso particular, ¿no? Aquí, bueno, las primeras dos dimensiones, las dos dimensiones se las conocen como matrices, bueno. Acá para llamar se utiliza doble corchete, esto ya lo escribí arriba, ¿no? Aquí este doble puntito, vamos a escribir hoy un item, ya, para indicar eso, ¿no? El doble punto y coma ahí, ¿no? Se utiliza para seleccionar elementos hasta el final. ¿Ya? Como está ahí. Ahí está desde el 4 hasta el final. Ahí está indicado. Ya. A ver, entonces, funciones incorporadas, ya, dentro de listas multidimensionales, ya, minimicemos esto ya. Vamos a crear otra subsección, ¿no?
input, subsección. ¿Ya? Entonces, funciones incorporadas, pongámosle. Funciones para listas, tal vez. ¿Ya? Funciones incorporadas para listas. Entonces, vamos a con la primera. Una función incorporada que se llama tally, pongamos, ¿no? Item. Estamos utilizando item, ¿no? Entonces vamos a poner la función tally. ¿Ya? Esta función tally es como para contar, ¿no? Para agrupar, puede ser. Entonces hagamos una lista y apliquémosle la función. Pongámosle, vamos a poner lista, vamos a definir la lista. ¿Ya? Vamos a poner diferentes elementos, pero que se repitan, y las vamos a agrupar con la función tally. Por ejemplo, con letras puede ser 1, 2, 3, Q, 1, 2, W, otra Q, R, Q, ¿no? S, W, ¿no? Ahí estoy escribiendo así, ¿no? Ya, entonces tengo diferentes elementos, ¿no? Y yo quiero ver cuántos elementos tengo de cada uno. Entonces ahí aplicamos la función tally. Entonces, bueno, vamos a ver, tally de lista. Vamos a ver qué me da. Ya, para ya lista yo la defino. Ah, ya, es que no me funcionó porque aquí terminé con una coma, pero no escribí el último, ¿no? Faltaba algo de escribirle aquí, ¿no? A la función lista. WQR, una S más, pongámosle ya. Ahí sí. Ahí está ya lista la lista. Ya. Y ahora sí, ahí está, ¿no? Entonces aquí definimos ya la función lista. Ahí. Y podemos inclusive unir, combinar esta celda con esta que está aquí, ¿no? Para que cuando doy enter defina la lista y haga la función tally. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha empezado a buscar desde el primer elemento, ¿no? Y ha contado cuántos elementos, cuántas veces se repite. El primer elemento que encuentra es la W, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se repite en la lista? Está 6 veces. Después de la W encuentra la Q. ¿Cuántas veces encontró la Q? 4 veces. Y así, ¿no? Ahora la R está 3 veces. Y sigue la S, está 3 veces. Entonces, esto nos ha servido para agrupar, ¿no? Para contar los elementos, ¿no? Entonces, bueno, una función para contar los elementos distintos puede ser también distinct count, ¿no? Distinct count. No me coge. Distinct count. Podría ser al revés, tal vez. Count distinct. Que cuente los distintos. Puede ser, ¿no? Count. Sí, ahí está, ¿no? Que cuente los distintos. Que cuente los distintos en la lista. ¿Qué resultado debería ser? Debería ser 4, ¿no? Porque hay 4 elementos distintos. La W, la Q, la R, la S, ¿no? Entonces cuenta distinto. O sea, a la lista no la ha movido, ¿no? Lo que ha hecho es mostrar cómo sería organizado, ¿no? Y contar los elementos. Pero la lista sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, yo quiero almacenar el resultado de la función tally, ¿no? En una variable, ¿ya? Entonces a esta variable llamémosle frecuencia, puede ser, ¿no? Ya. Entonces ahora sí, ya tengo almacenado el resultado de la función tally, lo tengo almacenado en la función frecuencia, ¿no? Entonces ahí estoy trabajando con listas ahí. Puedo identificar patrones, ¿no? O utilizar estos resultados también. Vamos a utilizar el resultado para graficar. Pues, hagamos un gráfico de pastel con estos datos, ¿no? Con los datos anteriores realizar un gráfico de frecuencias, puede ser, ¿no? Entonces hagamos eso. ¿Qué tipo podemos hacer? Podemos hacer un tipo item
y podemos poner gráfico de pastel. Gráfico de pastel. ¿No? Entonces hagamos gráfico de pastel, pie chart. ¿No? Ahí había un pie chart 3D también, ¿no? Para darle. Entonces, si nosotros queremos ver, ¿no?, la notación del pie chart, entonces nos ponemos sobre la función y aquí me aparece esta indicación, ¿no? El diagrama circular. ¿Cómo se hace? Bueno, el pie chart lo que tiene que poner es los elementos, ¿no?, entre llave. Entonces aquí abro y cierro llave y aquí pongo los elementos. Por ejemplo, los elementos deberían ser el 6, ¿no?, que tiene la W, el 4 que tiene la Q, el 3 que tiene la R y el 3, ay, la coma me faltó, y el 3 que tiene la S, ¿no? Entonces ahí está el gráfico de pastel. Ya, bueno, ahí a lo que doy clic se separa. Yo lo quería era hacer un poquito más pequeño. Ahí, ¿no? Ahí está el pie chart. Entonces está porque tiene que poner en la lista de los elementos. La lista de los elementos y esta le grafica. Pero ¿qué pasa si fueran 100? Hagamos un poco más automático esto. En vez de escribir la lista de los elementos, llamémoslo de aquí, cojámoslo de aquí, porque son la segunda dimensión de cada una, ¿no es cierto? La segunda dimensión. Entonces, a ver, esto hagámoslo más pequeñito. Ya, que quede ahí. Y vamos a hacer de nuevo, pero ahora llamando los elementos, utilizando funciones, ¿no? Pie chart, o sea, vamos a llamar una lista ahí, ¿no? Entonces, la lista se llama frecuencia, ¿no? ¿Ya? La frecuencia, y ahí vamos a llamar. De la primera dimensión, todos, o sea, de todos los elementos, voy a sacar el segundo, ¿no? De todos los elementos voy a sacar el segundo. ¿Ya? Ahí estaría, ¿no? Entonces, esta es una mejor manera de hacer lo mismo, ¿no? Aquí los revisé cuáles eran, el 6, el 4, el 3, el 2, el 3 y escribí esa lista, ¿no? Entonces, este es el gráfico de pastel, ¿no? La manera. Vamos a ver qué otras opciones tiene el gráfico de pastel. Ejemplos básicos, bueno, aquí está el pie chart, ahí está la lista. Si lo quiere como dona, ¿no? Si lo quiere hacer como dona, es el mismo gráfico, solo que le pone esto. ¿Ya? Ya, sector origin, automatic one. Ya, ahora si quiere múltiple, pie chart, uno anidado en otro, pues ahí simplemente los hace uno dentro de otro. Etiquetas categóricas, ya, la leyenda, chart legends, esto sí nos puede funcionar a nosotros, el chart legends, ¿no? Entonces, bueno, si lo hacemos a mano, tendríamos que poner chart legend y poner ahí los indicadores, ¿no? Aquí, pie chart, a ver, hagámosle ahí, coma, chart legends, ¿ya? Y aquí tenemos que poner las leyendas, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las leyendas? A ver, ahí entre comillas, vamos a poner la primera leyenda, tenemos que ponerla ahí, de ahí la segunda leyenda, de ahí la tercera leyenda, y de ahí la cuarta leyenda, ¿no? Porque son 4. Entonces la primera leyenda sería W, la segunda leyenda sería la Q, la tercera leyenda sería la R, y la última leyenda sería la S, ¿no? O sea, ahí está. ¿Ya? Ahí estaría. ¿Qué pasa si no le pongo la Q, por ejemplo, ¿no? Ahí lo haría mal, ¿no? O si no le pongo la W. Vamos a ver. Ahí, ¿no? Entonces, aunque hay 4 divisiones, solo etiquetó 3 de las divisiones. ¿Y cómo hizo? A la primera que encontró le puso 6 cuando no es, en realidad, ¿no? No es. Entonces, deben tener mucho cuidado con eso, que va a empezar a poner en orden desde el primero que encuentra, ¿no? Entonces, la primera que encuentra es la W. Ahí sí está bien, ¿ya? La más grande es la W con 6.
Ahora llamémoslo de esta manera, así como hicimos acá, ¿no? Vamos a poner coma y vamos a poner el char legend. Ya, y ahí vamos a llamarlo. O sea, las leyendas son el primer elemento. O sea, igualito que está acá, igualito que frecuencia de al2, control C, aquí, control V, pero ahora es la primera coordenada. ¿Ya? Ahí estaría, ¿no? Entonces, bueno, acá habíamos dicho que funciones incorporadas para listas, por aquí habíamos escrito, en listas multidimensionales, habíamos escrito sobre a las listas de dos dimensiones se las conoce como matrices. Vamos aquí a escribir unas matrices, ¿no? Aquí. Entonces insertemos una matriz, insertar una matriz, ya, 3 por 3, bueno, 3 por 3. Ahí está. Ya, aquí encontré cuál era el error, ¿no? Insertar matriz nuevo, que esto está habilitado, dice rellenar con, rellenar en diagonal, ¿no? Tenía que deshabilitarle y ahí me aparecen ya los campitos, allá los veo. En una clase pasada no los veía ahí los elementos y era porque estaba habilitado y estaba con espacios en blanco. Entonces vamos a rellenar esta matriz, ¿no? Esta es una lista en dos dimensiones, solo que se la conoce como matriz y para visualizarlo de mejor manera pues lo expresamos así. Pongámosle 2, 1, menos 2, bueno, ahí. Acá pongámosle 3, 0, 1, pongámosle 1, menos 3 y 1, ¿ya? Esa matriz. Ahí pongámosle nombre a esta matriz, ¿ya? Digamos que esta matriz le vamos a llamar M. ¿Ya? O sea, ahí tenemos la matriz M. Y pongámosle ahí punto y coma, ¿ya? Para que la lea, pero almacene la memoria, pero no la muestre aquí en la pantalla. Entonces, ¿cuál es el determinante? El determinante de M, ¿no? Un número real, 22. La inversa de M. ¿Ya? Ahí está la inversa de M, ¿no? Para verla en forma matricial, aquí aplico otra función después de que obtiene el resultado, ¿no? Ahí está, ¿no? Está con fracciones. Si la quisiera ver con numeritos, eso lo vamos a poner numeric form. Number form. No, entonces no es number, tiene que ser numeric, tal vez, ¿no? Numeric form. Numeric function. Vamos a ver este numeric q. ¿Qué es numeric q? Expresión numérica, dice. Da true. Esta es una función lógica, ¿no? No es numeric. Ya. Quiero en esa forma decimal, ¿no? Numeric form. Real. Real form. No. Se le aplica una función. Entonces, a ver, para acordarnos, ¿no? Bueno, otra cosa que podría hacer es ver la... Bueno, ahí está. Ahí está, ponerle un puntito aquí a cualquier número y ya le da el número, ¿no? Entonces está la función inversa, ¿no? El determinante va a ser suma de matrices, multiplicación de matrices, resta de matrices, ¿no? Entonces, eso. Ya, entonces la lista de dimensiones. Ahora
Bueno, pongamos aquí más de 2 dimensiones, pongamos aquí. Ya, bueno, a esta pongámosle item. Ya. Y acá pongamos más de 2 dimensiones. Multidimensional. Ya. Ahí estaría entonces, ¿no? Entonces, inclusive aquí a estas, mira, este subsection, aquí podría haberle puesto a estos tipos, podría haberle puesto todavía subsection. Todavía no me queda un subtítulo, ¿no? Anidado ahí para poner aquí adentro, ¿no? Entonces ahí tenemos esas listas, ya, listas multidimensionales. Ya, acá tenemos funciones incorporadas. Habíamos puesto la función tally, ¿no? Y habíamos hecho un gráfico de pastel ahí. Veamos si estamos todavía con la ayuda de... No estamos con la ayuda del pie chart, ¿no? Para ver qué más. Por aquí tenemos chart legends, ¿no? Mire que como es el gráfico plot, era plot legend, este como es un gráfico chart legends, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos de grabación? 1 hora ya. Bueno, ahí entonces habríamos trabajado ya con listas. Muy bien, entonces vamos a minimizar esto. Ahí estaríamos ya con listas. Entonces, luego seguiremos con otro tema. Bueno, muchas gracias.